¿Sabías que hay algo que jamás deberías hacer con las fotos de un ser querido fallecido? Muchos por ignorancia o desesperación cometen errores que abren puertas espirituales peligrosas. La Biblia nos advierte: no se hallará en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10-11. Este pasaje revela que ciertos actos, aunque parezcan inocentes, pueden convertirse en abominación delante de Dios. Hoy profundizaremos en un tema delicado pero necesario. ¿Qué no hacer nunca con las imágenes de los fallecidos y por qué estos errores pueden tener consecuencias espirituales serias? Te mostraremos cómo discernir entre el recuerdo respetuoso y la práctica espiritual errada. Revelaremos los pasos para mantener la paz de Dios en tu hogar y proteger tu vida espiritual de influencias que no provienen del cielo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en medio del duelo? Desde tiempos antiguos el ser humano ha sentido una necesidad profunda de aferrarse a lo que ama. Cuando perdemos a un ser querido, el corazón busca desesperadamente maneras de mantenerlo cerca, de no soltar del todo su recuerdo, de sentir que de alguna forma esa persona sigue presente. Es en ese anhelo de cercanía donde muchos, sin darse cuenta, cruzan una línea espiritual que Dios nos ha advertido que jamás deberíamos traspasar. Hoy hablaremos de una de esas líneas: el uso indebido de las fotografías de los fallecidos. Algo que puede parecer inocente e incluso amoroso, pero que tiene un trasfondo espiritual más serio y delicado de lo que muchos se imaginan. Hay quienes colocan una foto del fallecido junto a una vela, creyendo que así mantienen viva su presencia. Otros les hablan como si pudieran escuchar, les piden protección o les confían sus penas, como si ese lazo pudiera reemplazar la guía del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios es clara. En Deuteronomio 18, 10-11, encontramos una advertencia solemne. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta escritura no deja lugar a interpretaciones. Cualquier intento de comunicarse con los muertos, de vincularse espiritualmente con ellos o de buscar su guía, es abominación delante de Dios. Ahora bien, algunos podrían preguntarse: ¿acaso una fotografía es algo espiritual? No es solo un recuerdo, y es ahí donde la sutileza del enemigo se hace presente. No estamos hablando de tener una imagen en un álbum familiar o guardada en una caja como parte de la historia de vida de alguien. Estamos hablando de la práctica de atribuirle a esa imagen un poder, una presencia, un vínculo que va más allá del recuerdo y se convierte en un lazo espiritual. Cuando alguien enciende una vela frente a una foto esperando protección, cuando se arrodilla ante ella pidiendo consejo o consuelo, está transformando ese objeto en un canal espiritual que no fue establecido por Dios. Y en ese acto, sin saberlo, está abriendo puertas peligrosas que pueden afectar su alma y su hogar. La Escritura no prohíbe el duelo ni la tristeza. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Lo que prohíbe es establecer vínculos espirituales con los que han partido. En Isaías 8:19, el profeta cuestiona con severidad: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este versículo confronta directamente la práctica de buscar en los muertos lo que solo debemos buscar en Dios. Y aunque algunos no lo hagan abiertamente, el uso espiritualizado de una imagen puede ser precisamente eso: una forma disimulada de consulta,
de idolatría o de dependencia emocional que se disfraza de homenaje. Conozco casos de personas que mantenían un altar en su casa con fotos de familiares fallecidos. Decían que era por amor, pero oraban frente a esas fotos, pedían señales, esperaban respuestas. Con el tiempo comenzaron a experimentar pesadillas, opresión espiritual e incluso enfermedades inexplicables. No entendían que al establecer ese espacio como un punto de contacto espiritual, estaban entregando acceso al enemigo. La Biblia enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz, según Corintios 11:14. Y una de sus estrategias más sutiles es hacer que el ser humano se apegue a formas inofensivas de idolatría emocional. Un simple acto cotidiano puede convertirse en un ritual inconsciente que nos aleja del Espíritu de Dios y nos expone a influencias que distorsionan nuestra fe. No se trata de demonizar la foto, se trata de entender la intención del corazón. Si una imagen te consuela como símbolo de memoria, está bien. Pero si esa imagen comienza a ocupar el lugar de guía, consuelo o refugio espiritual, estás entregando tu dependencia a algo que no es Dios. Salmos 46. Uno nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que lo es la memoria de un ser amado. No dice que lo es una fotografía. Dice que lo es Dios. Cuando algo ocupa su lugar, aunque parezca justificado por el dolor, estamos caminando en desobediencia. La cultura, en muchos contextos, ha normalizado la veneración de los muertos. Altares del Día de Muertos, oraciones a familiares fallecidos, invocaciones espirituales que pasan desapercibidas como parte del honor. Pero cuando Jesús enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9, estableciendo una conexión exclusiva con el Padre, no con nuestros antepasados. No hay en toda la enseñanza de Jesús un solo momento donde nos instruya a mantener un vínculo espiritual con los que han partido. Por el contrario, nos enseña a mirar al cielo, a poner la mirada en lo eterno, a seguir al Espíritu Santo como nuestro consolador. El problema ocurre cuando, por no encontrar respuestas en la fe, el ser humano recurre al pasado. Ahí es donde la foto comienza a ser mucho más que una imagen. Se transforma en símbolo, en canal, en mediador. Y eso es terreno espiritual, porque cualquier cosa que actúe como intermediario entre tú y el consuelo que solo Dios puede darte, se convierte en un obstáculo para la obra del Espíritu Santo. 1 Timoteo 2:5 afirma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando establecemos otros mediadores, incluso involuntarios, distorsionamos la verdad del Evangelio. Es doloroso aceptar que hay que soltar, pero hay libertad en soltar. Muchos creen que al no hablarle más a una foto están traicionando el amor que sentían por esa persona. Pero es exactamente al revés. Es al confiarle su memoria a Dios, al agradecer su vida y soltarla al cuidado del Señor, cuando realmente honramos su paso por esta tierra. Honrar no es invocar, recordar no es establecer contacto, amar no es depender de un objeto para sentir consuelo. Jesús, en una de sus enseñanzas más duras pero más liberadoras, dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9:60. Lo dijo en el contexto de un llamado al seguimiento. Era su manera de decir: es tiempo de mirar hacia adelante, de caminar en el propósito eterno, de dejar atrás lo que pertenece a otra dimensión. No era una falta de compasión, era un llamado a vivir plenamente en la voluntad de Dios. Hay personas que, por no soltar una imagen, una conversación, una ilusión de contacto con un ser amado que ya partió, se han quedado estancadas en su vida espiritual. No pueden orar con libertad, no sienten paz en su casa, no experimentan el gozo del Espíritu.
Y todo porque una fotografía se convirtió, sin saberlo, en un lazo de esclavitud emocional y espiritual. Es fundamental revisar nuestro corazón, preguntarnos qué papel están jugando esas fotos en nuestra vida diaria. ¿Nos inspiran gratitud o dependencia? ¿Nos mueven a orar a Dios o a aferrarnos a lo que ya no está? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos consuele o buscamos consuelo en lo material, lo visual, lo emocionalmente accesible? La respuesta a estas preguntas marcará la diferencia entre vivir en libertad o permanecer atados a una dimensión que ya no nos corresponde, no. El enemigo conoce el dolor humano, sabe que el duelo es un terreno fértil para sembrar confusión. Por eso muchas veces utiliza elementos como fotos, cartas, objetos personales para fomentar una presencia espiritual que no viene de Dios. Y mientras más sentimental sea el vínculo, más difícil es reconocerlo. Pero ahí es donde entra la luz de la palabra. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es ella la que puede mostrarte si ese rincón que armaste en casa es un memorial o un altar. Si esa conversación que repites cada noche frente a una imagen es una oración disfrazada a quien no puede escucharte. Dios desea sanar tu duelo. No quiere que borre los recuerdos, pero sí que los libere. Que los coloques en sus manos y no en un objeto. Que dejes de buscar señales en lo creado y comiences a confiar en lo eterno. El consuelo verdadero viene cuando decides cerrar esa puerta espiritual y abrir tu corazón al bálsamo del cielo. Cuando confiesas: Señor, he estado buscando consuelo en la imagen de alguien que amé, pero hoy entiendo que solo tú puedes restaurar mi alma. En esta primera parte hemos comenzado a levantar el velo que cubre prácticas que parecen normales, pero que espiritualmente tienen consecuencias profundas. Es tiempo de volver a la raíz, de dejar de justificar con amor lo que puede estar abriendo grietas en nuestra vida espiritual. Dios no condena tu duelo, pero quiere enseñarte a transitarlo en su presencia, no en prácticas que Él mismo ha declarado como peligrosas. Este es solo el comienzo. A medida que avancemos, veremos con mayor claridad lo que realmente ocurre después de la muerte, lo que la Biblia enseña sobre el alma y cómo cada acción que tomamos en medio del dolor tiene un eco eterno. Hoy, Dios quiere llevarte a la verdad. Y la verdad no solo libera, también consuela. ¿Estás listo para seguir caminando hacia esa libertad que solo el cielo puede dar? Cuando hablamos de la muerte, enfrentamos una de las realidades más contundentes que todo ser humano, tarde o temprano, debe asumir. Y es precisamente en ese punto de dolor donde más fácilmente pueden surgir confusiones espirituales, ideas que no provienen de Dios y conceptos erróneos sobre lo que sucede después de que alguien parte de este mundo. La emoción, el afecto y la nostalgia muchas veces ciegan el discernimiento espiritual y el enemigo aprovecha esas grietas para sembrar engaños disfrazados de consuelo. Es aquí donde el uso de fotografías de los fallecidos cobra un peso particular, no por lo que representan físicamente, sino por las creencias equivocadas que se les asocian. La palabra de Dios nos brinda una guía clara sobre lo que sucede con el alma después de la muerte. En Eclesiastés 9:5-6 se nos revela una verdad contundente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este versículo deja en evidencia que los muertos no interactúan con el mundo de los vivos.
no vigilan, no intervienen, no aconsejan, no regresan. Su tiempo bajo el sol ha terminado y con ello también su participación en nuestra dimensión física. A pesar de esto, muchas personas afirman sentir la presencia de un ser querido fallecido al mirar una fotografía. Algunos dicen recibir mensajes, otros creen percibir señales, y no pocos interpretan sueños como visitas del alma del difunto. Es ahí donde la confusión espiritual se hace más profunda. El alma, de acuerdo con la doctrina bíblica, va a un destino determinado por su relación con Dios en vida. En Lucas 16, 22 a 26, Jesús relata la historia del hombre rico y Lázaro. Ambos mueren y sus almas son llevadas a lugares distintos. El rico, en tormento, pide que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos, pero se le responde: hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, ya de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta enseñanza no es simbólica. Jesús está hablando de una separación definitiva entre el mundo de los vivos y el estado de los muertos. Entonces, si las almas no pueden regresar, si no pueden comunicarse, si no tienen parte alguna en lo que ocurre entre los vivos, ¿quién responde cuando alguien siente que su ser querido lo escucha? ¿Quién susurra en la mente de quien se arrodilla ante una fotografía esperando un consejo? La Escritura es clara al advertir que el enemigo puede disfrazarse como ángel de luz y que no todo lo sobrenatural proviene de Dios. En 2 Corintios 11, 14, Pablo afirma: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que lo que parece bueno, lo que parece puro, lo que parece una señal de afecto desde el más allá, puede en realidad ser una trampa espiritual diseñada para desviar el corazón del creyente. Dios no actúa a través de los muertos. El Espíritu Santo es el único guía, el único consolador, el único que permanece con nosotros para hablarnos, corregirnos y dirigirnos. Jesús mismo dijo en Juan 14, 16 a 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No hay fundamento bíblico para creer que el alma de una persona fallecida puede retornar para brindar dirección, protección o compañía. Sugerir que esto ocurre no solo es antibíblico, sino que abre la puerta a doctrinas de error y a vínculos espirituales peligrosos que Dios ha condenado repetidamente. El problema se profundiza cuando las fotografías se convierten en un canal para alimentar estas creencias erradas. Se colocan en lugares prominentes del hogar, se rodean de elementos simbólicos, se les habla con devoción. La intención puede ser amorosa, pero el efecto es contrario a la fe. Porque cada vez que un corazón se apega a la idea de que el alma de un difunto está cerca, intercediendo o acompañando, se está desplazando al Espíritu de Dios y se está abriendo a voces que no provienen del cielo. Es importante recordar que Dios nunca comparte su gloria ni su función espiritual con otro. Isaías 42:8 declara: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Algunos podrían argumentar que mantener una fotografía visible es solo una manera de recordar con cariño. Y es cierto si el uso de esa imagen se mantiene en el terreno del recuerdo sano. El problema ocurre cuando esa imagen es utilizada como un punto de enfoque para oraciones, confesiones, suspiros del alma o conversaciones cargadas de intención espiritual. Porque, aunque parezca inofensivo, esa práctica contradice directamente la enseñanza de Cristo sobre la vida eterna, la dirección divina y el rol exclusivo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Evangelio nos llama a caminar por fe, no por vista.
2 Corintios 5:7 lo afirma, porque por fe andamos, no por vista. Y aquí es donde la fotografía puede convertirse, sin que uno lo note, en un obstáculo. Porque en lugar de elevar la mirada hacia Dios, el corazón se queda anclado en una imagen visible. Se busca consuelo en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se siente, en lugar de confiar plenamente en lo que Dios ha prometido, aunque no se vea. La fe genuina se manifiesta cuando, en medio del dolor, el alma decide buscar consuelo en la palabra y no en un objeto. Jesús no dijo, mirad a los que han partido, sino venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él no delegó su consuelo en ningún otro. No ofreció un reemplazo humano, ni un símbolo físico, ni una imagen emocional. Él se ofreció a sí mismo como único refugio. Y cuando el creyente comprende esto, entiende que no necesita buscar contacto espiritual con quien ya partió. Porque el consuelo, la guía y la presencia que anhela ya están disponibles por medio del Espíritu de Dios, sin necesidad de atajos emocionales ni vínculos equivocados. La muerte, aunque dolorosa, es también un cierre, un límite que Dios ha establecido con claridad. Hebreos 9:27 enseña, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay tránsito entre mundos, no hay visitas, no hay presencias que rondan. Esta vida es el tiempo de actuar, de decidir, de escuchar la voz de Dios. Después de la muerte, la palabra dice que viene el juicio. Esto elimina por completo cualquier posibilidad de interacción entre los fallecidos y los vivos. Y si lo que alguien cree percibir contradice esta verdad, entonces no es Dios quien está detrás. Es esencial comprender que lo espiritual no se limita a lo evidente. A veces, lo más peligroso es lo que parece inocente. Una imagen por sí sola no tiene poder. Pero cuando el corazón humano le atribuye significados espirituales que la Biblia no respalda, entonces esa imagen se convierte en una herramienta equivocada, en un canal abierto para doctrinas de error. Gálatas 1:8 advierte con firmeza, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta declaración incluye cualquier mensaje, sensación o experiencia espiritual que contradiga las verdades del evangelio reveladas por Cristo y confirmadas por los apóstoles. A lo largo de las Escrituras, Dios deja claro que nuestra comunión no es con los muertos, sino con Él. En el 1 Juan 1:13 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión es directa, sin intermediarios humanos fallecidos, sin fotografías que actúan como vínculos, sin necesidad de objetos emocionales que reemplacen el contacto con lo eterno. Nuestra fe se fundamenta en una relación viva con un Dios vivo. Y todo lo que desvíe esa relación, todo lo que suplante esa comunión, por bien intencionado que parezca, debe ser abandonado. Dios es un Dios celoso, no en el sentido humano, sino en el sentido sagrado de exclusividad espiritual. Éxodo 34:14 afirma, no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este celo no es por inseguridad, sino por santidad. Porque Él sabe que cualquier otro foco espiritual fuera de Él lleva a la pérdida, a la confusión y a la oscuridad. Cuando el alma se enfoca en lo que ha partido, se aleja de lo que permanece. Y solo uno permanece para siempre: Cristo, el Hijo del Dios viviente. El creyente debe aprender a soltar, no por frialdad, sino por obediencia. Porque cuando suelta, Dios llena.
Cuando renuncia a lo visible, Dios revela lo eterno. Cuando deja de buscar respuestas en lo que ya no puede hablar, Dios comienza a hablar con claridad. Es en esa entrega donde el alma encuentra verdadero consuelo, paz que sobrepasa el entendimiento y dirección sin interferencias. Filipenses 4:7 lo promete con certeza. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La muerte no es el final del amor, pero sí es el final de la interacción. El recuerdo puede permanecer, pero la dependencia debe cesar. La gratitud puede mantenerse, pero la búsqueda de contacto debe terminar. Dios, en su sabiduría, nos llama a vivir enfocados en lo eterno, no en lo que quedó atrás. Colosenses 3:2 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso incluye todo lo que atamos emocional y espiritualmente al pasado. Lo que más honra a un ser amado que ha partido no es la permanencia de su imagen física en nuestra vida diaria, sino la fidelidad que mostramos a Dios, el uso que damos a nuestros días, la forma en que obedecemos su palabra. El mayor legado que podemos vivir no se expresa en fotografías, sino en una vida que refleje la gloria del Creador. La verdad que libera es una sola. Después de la muerte, el alma entra en la eternidad, no vuelve, no ronda, no se comunica, y todo intento por mantener un vínculo espiritual con ella por medio de imágenes o pensamientos ritualizados es un camino que Dios no ha aprobado. Nuestra fe no necesita símbolos para sostenerse, solo necesita la voz de Dios, su palabra viva y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es hora de volver a esa verdad, de cerrar toda puerta que haya sido abierta por ignorancia, de colocar cada fotografía en su lugar natural, sin darle una función que nunca debió tener. Porque el alma que descansa en Cristo no necesita ser invocada. Y el corazón que descansa en Dios no necesita buscar más consuelo que su presencia. Quien camina en la verdad no busca sombras del pasado, sino la luz del cielo. Y esa luz solo se encuentra en el rostro de aquel que venció la muerte para darnos vida. Vida en abundancia, vida en libertad, vida eterna. En el corazón humano existe una inclinación natural a guardar aquello que se ama, a preservar objetos que representen momentos vividos, rostros queridos o recuerdos que no se desean olvidar. En este contexto, las fotografías de los fallecidos se convierten con frecuencia en elementos cargados de significado emocional. Pero lo que comienza como una forma de memoria puede transformarse, sin que se perciba con claridad, en una forma de dependencia espiritual. El problema no radica en la existencia de la imagen en sí, sino en lo que el alma proyecta sobre ella. El riesgo es permitir que esa imagen se convierta en algo más que un recuerdo, en un objeto de veneración emocional, en una figura que ocupa un espacio que solo le corresponde a Dios. La idolatría no siempre adopta la forma de estatuas o templos. Puede manifestarse en la sutileza de las emociones desordenadas, en la exaltación de lo que alguna vez fue, en la necesidad de sentir una conexión con quien ya partió, que sustituya la búsqueda de la presencia de Dios. La Escritura enseña que el corazón humano es engañoso, que tiende a colocar su afecto en lo visible, en lo cercano, en lo que proporciona consuelo inmediato. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta advertencia no es una condena, sino una revelación de cuán fácilmente el alma se desvía cuando el dolor se convierte en el eje de la vida.
En medio del duelo, el alma tiende a buscar puentes que le permitan seguir conectada a lo perdido. Se observan rituales donde las fotografías ocupan un lugar preeminente. Se habla frente a ellas con frecuencia, se les rinde respeto con gestos que ceden el cariño natural, se les asigna un valor que va más allá de lo emocional. El problema se intensifica cuando esas prácticas se normalizan. Se dice que son formas de amor, de homenaje, de recuerdo. Pero al examinar a la luz de la palabra de Dios, se revela una verdad profunda. Cuando algo que fue parte de esta vida comienza a absorber nuestra atención, nuestras oraciones, nuestros pensamientos, está usurpando el lugar de lo eterno. Y aquello que sustituye la centralidad de Dios en el corazón del ser humano se convierte en un ídolo, aunque esté formado por memorias y no por metal. El segundo mandamiento es directo y sin ambigüedades. Éxodo 24:5 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aunque muchos asocian este mandamiento únicamente con imágenes religiosas, su espíritu abarca mucho más. Se trata de no rendir reverencia ni establecer dependencia espiritual hacia ningún objeto que represente a un ser creado. Las fotografías, si bien no fueron concebidas con ese fin, pueden llegar a ser tratadas como objetos sagrados, como si contuvieran una esencia espiritual del difunto. Esa distorsión, aunque se dé en silencio y sin intención consciente, está en contra del principio de adoración exclusiva al Creador. El alma debe encontrar su descanso únicamente en Dios. Cualquier otro refugio se convierte en una trampa. Salmo 62:5 expresa: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este versículo invita a evaluar sinceramente el origen de nuestro consuelo. Si se encuentra en la contemplación de una imagen, si se sostiene en la presencia simbólica de alguien que ya no está, entonces no está en Dios. Es ahí donde comienza la idolatría emocional. Cuando lo que vemos se convierte en lo que nos calma, cuando lo que recordamos reemplaza lo que deberíamos buscar en lo eterno. En los tiempos bíblicos los ídolos eran moldeados por manos humanas, pero el corazón que los adoraba era el mismo que hoy tiende a formar ídolos internos. Un objeto cargado de emoción puede convertirse en un ídolo cuando representa una fuente de seguridad espiritual o emocional fuera de Dios. Deuteronomio 4:16-19 previene contra el peligro de rendirse a lo creado, advirtiendo que ni las formas ni los símbolos deben ocupar el lugar que le pertenece a lo invisible y eterno. Cuando un creyente otorga a una imagen un nivel de significado que guía sus emociones, sus decisiones o su estado de ánimo, está alimentando un vínculo que no glorifica a Dios, sino que alimenta su necesidad de control frente al dolor. El alma herida tiende a buscar atajos para calmar su angustia. En lugar de abrirse por completo a la obra transformadora del Espíritu Santo, prefiere aferrarse a lo conocido. Así, una fotografía se convierte en un punto de anclaje emocional. Pero Dios no desea que el corazón se quede anclado al pasado. Filipenses 3:13-14 exhorta: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El apóstol Pablo no hablaba de pérdida superficial, sino de una vida entregada a Cristo, marcada por renuncias, separaciones y sufrimiento. Y en ese contexto su decisión fue clara: mirar hacia adelante, no retroceder a lo que ya no podía ser cambiado. Cuando el recuerdo se convierte en una carga espiritual, deja de ser un tributo y se transforma en una cadena. Muchas veces se justifica la presencia constante de fotografías diciendo que ayudan a no olvidar.
Pero no es necesario colocar un rostro en un altar doméstico para recordar. El verdadero recuerdo habita en el corazón, no en un marco visible. La palabra de Dios llama a guardar lo bueno, a honrar la memoria con integridad, pero jamás a sustituir la comunión con el Espíritu por el vínculo emocional con lo que fue. El creyente está llamado a vivir en la libertad que Cristo ofrece, no a permanecer atado a una imagen que no puede responder, que no puede hablar, que no tiene poder para consolar ni para guiar. Isaías 44 presenta un retrato irónico y profundo del hombre que fabrica un ídolo con sus propias manos y luego le rinde culto. El profeta muestra cómo el ser humano puede caer en el engaño de venerar lo que él mismo creó y cómo su corazón se vuelve ciego a la verdad. Aunque la fotografía de un ser amado no haya sido fabricada con intención de adoración, si termina convirtiéndose en un objeto de refugio espiritual, cae en esa misma categoría. Lo que el corazón reverencia por encima de la obediencia a Dios se convierte en su Señor. Mateo 6:24 lo resume con claridad. Ninguno puede servir a dos señores. La libertad espiritual comienza con el reconocimiento de lo que ocupa el trono del corazón. Cuando el alma identifica que ha transferido su confianza de lo eterno a lo temporal, debe tomar la decisión de regresar a la fuente de vida. Las fotografías pueden conservarse como parte de la historia, pero nunca como un refugio emocional permanente. El consuelo verdadero, el descanso profundo solo pueden encontrarse en la presencia del Dios vivo. Salmo 16:11 declara: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto implica que todo intento de suplir la ausencia con objetos visibles será insuficiente. El creyente no está llamado a sostenerse en lo que se desvanece. Está llamado a edificar su vida sobre fundamentos eternos. En Hebreos 12:12 nos exhorta a fijar los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No en imágenes del pasado, no en memorias que detienen el avance, no en rostros que ya no pueden acompañar el camino. Jesús no solo es el punto de partida de la vida espiritual, sino también el destino. El alma que le pertenece debe caminar con la mirada firme en Él, sin desviaciones sentimentales que se visten de espiritualidad, pero que en realidad son distracciones disfrazadas. La idolatría emocional es peligrosa porque no siempre se reconoce como tal. El corazón la disfraza de amor, de lealtad, de respeto, pero detrás de esos sentimientos puede esconderse una dependencia que impide avanzar, que atrapa al alma en un ciclo de tristeza perpetua y en una necesidad constante de contacto con lo que ya no forma parte de esta vida. Dios no desea que vivamos encadenados a lo que pasó. Desea que caminemos en novedad de vida, que nuestras emociones You left your glass on the table, half a kiss on the rim. I traced the salt on your sleeve like a secret you gave in. The room still holds your laughter under the fan's slow sway. I swear I hear your sandals near the door at the end of day. Say my name, say it slow. Don't let go, don't let go. My hands know where you went, but my heart still said no. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend.
I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying.
just two hearts not sinking right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And estén sanadas por su presencia, no cautivas por el dolor. En Romanos 12, 1-2, el apóstol Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto incluye nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras pérdidas. Todo debe pasar por el altar de la transformación. Solo así se puede discernir la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si el recuerdo de un ser amado, encarnado en una fotografía, se convierte en una barrera para ese proceso de renovación, entonces debe ser puesto en su lugar correcto, como una memoria que no define el presente ni controla el futuro. Dios desea ocupar cada rincón del alma. Su espíritu no comparte habitación con ídolos, por más encubiertos que estén. Josué 24:14 ordena: quitad los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Esta instrucción, aunque dada en otro contexto histórico, sigue siendo válida para el creyente de hoy. Todo lo que se interponga entre el alma y su Dios debe ser removido.
no por obligación, sino por convicción, no por imposición externa, sino por revelación interna. La verdadera honra hacia quienes han partido no se manifiesta en la idolatría emocional, sino en la obediencia espiritual. Cuando un creyente decide honrar la memoria de sus seres amados, alineando su vida con la voluntad de Dios, está rindiendo el homenaje más puro y eterno, porque está eligiendo vivir en la verdad, resistiendo las trampas del sentimentalismo que desvían del propósito divino. En Juan 4, 23 a 24, Jesús declara que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto significa que toda forma de culto, afecto o recuerdo debe ser sometida a la luz de la verdad revelada. Y si no glorifica a Dios, no debe mantenerse como una práctica habitual. Al comprender esto, el creyente se libera. No necesita cargar con la responsabilidad de mantener una conexión artificial con el pasado. Puede descansar en la certeza de que si su ser amado está con Cristo, está en paz. Y si no lo está, de todas formas, su destino está en manos de un Dios justo. El presente es el único espacio donde se puede caminar con fe. Y es en ese presente donde Dios desea encontrarse con el alma, sin intermediarios, sin imágenes, sin cadenas emocionales. Las fotografías no son enemigas, pero deben permanecer en su lugar. Cuando ese lugar se altera y la imagen se convierte en objeto de consuelo o de comunión, se ha cruzado un límite espiritual. La corrección no es dura, es liberadora, porque conduce al alma nuevamente al centro, a la presencia del Dios que no muere, que no cambia, que no se borra con el tiempo. El único que merece reverencia, búsqueda y dependencia. El único capaz de llenar el vacío que ninguna imagen puede sanar. El único digno de ser recordado eternamente. Cuando el alma experimenta una pérdida, se abre una herida profunda que no solo afecta las emociones, sino también la manera en que se percibe la vida, el tiempo y la esperanza. En medio del dolor es común que se busquen puntos de apoyo, fragmentos de pasado que sirvan como anclas para no sentirse arrastrado por el vacío. Una de las formas más comunes de esta búsqueda es el uso constante y emocional de fotografías de los fallecidos. Estas imágenes, inicialmente asociadas a momentos felices o memorias significativas, comienzan a adquirir un valor simbólico que va más allá de lo natural. En lugar de ayudar a sanar, pueden transformarse en barreras invisibles que impiden avanzar espiritualmente. Hay un momento en el duelo donde el recuerdo puede convertirse en prisión. No porque recordar esté mal, sino porque hay recuerdos que cuando no se someten a Dios terminan alimentando un apego que estanca el alma. Las fotografías se convierten entonces en portales hacia un pasado que no regresa, y el corazón, en lugar de ser consolado por la presencia del Espíritu Santo, queda anclado en escenas congeladas que ya no pertenecen a esta etapa de la vida. El alma que vive mirando hacia atrás no puede recibir plenamente lo que Dios tiene delante. La Escritura invita constantemente a caminar hacia adelante. Filipenses 3, 13 a 14 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Este llamado no es una negación del dolor ni un rechazo a la memoria, sino una exhortación a no permitir que lo que ya no forma parte del presente determine el rumbo del futuro. El problema surge cuando una fotografía deja de ser un recuerdo y se transforma en un ancla emocional.
Cuando mirar esa imagen no trae gratitud, sino nostalgia paralizante. Cuando en lugar de inspirar oración, genera tristeza constante. Ese es el punto donde el duelo deja de ser un proceso y se convierte en una atadura. La Biblia muestra que el duelo es necesario. Jesús lloró por Lázaro. David lamentó la pérdida de su hijo. Y el pueblo de Israel dedicó días enteros al luto por sus líderes. Sin embargo, en todos estos casos, el duelo tenía un fin. Era un camino que debía recorrerse para luego seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Nunca se alentó la permanencia en el lamento, ni se estableció una dependencia con objetos, símbolos o imágenes del difunto. La tristeza tenía su momento, pero no su trono. El lugar de honor seguía reservado para Dios, no para el recuerdo perpetuado de alguien que ya había partido. El alma que permanece detenida frente a una fotografía creyendo que solo así podrá mantener vivo un lazo, está perdiendo la oportunidad de experimentar la plenitud de la sanidad divina. Dios no borra los recuerdos, pero tampoco permite que se conviertan en obstáculos. Isaías 43, 18 a 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Este pasaje no habla de amnesia emocional, sino de dirección espiritual. Es una declaración de propósito. Mientras el corazón esté enfocado en lo que fue, no podrá ver lo que Dios está haciendo ahora. Las fotografías no son el problema, es el significado que les damos. Es el lugar que les damos en la intimidad de nuestras emociones. Muchos creen que mantener la imagen del ser querido visible, presente, enmarcada, cuidada y a veces hasta rodeada de símbolos es una manera de no traicionar su memoria. Pero el verdadero honor no está en la conservación de una imagen, sino en la decisión de vivir con libertad, en la voluntad de Dios y no bajo el peso de una emoción detenida en el tiempo. La fe no niega el dolor, pero lo transforma. No lo encapsula en una fotografía, sino que lo lleva a la cruz, donde toda carga es intercambiada por paz. El alma necesita espacio para sanar, y ese espacio no se consigue cuando cada rincón del hogar, cada mirada, cada silencio está lleno de referencias al pasado. Salmo 23 declara que Dios conforta el alma y guía por sendas de justicia. Esa guía no ocurre mientras se está detenido en el ayer. No se puede avanzar cuando cada paso es interrumpido por una imagen que detona tristeza o revive momentos que, aunque fueron importantes, ya no forman parte de lo que Dios está construyendo en el presente. La sanidad espiritual requiere decisiones. No decisiones basadas en culpa o presión, sino en convicción. En entender que sostener una fotografía como si fuera el único vínculo que queda es una forma de decirle al corazón que sin ese pasado no puede vivir. Y eso no es lo que Dios ha dicho. Él declara en Apocalipsis 21:5: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa promesa incluye el alma herida, la casa vacía, el corazón que no entiende cómo seguir. Pero para recibir lo nuevo es necesario soltar lo viejo. Para recibir la plenitud de su consuelo es necesario cerrar las puertas que mantienen viva una conexión emocional que ya no edifica. El duelo no es un camino de retroceso, es un proceso hacia la madurez espiritual, donde el dolor se convierte en profundidad y la ausencia en oportunidad para acercarse más al Dios que nunca parte. Cuando se permanece demasiado tiempo contemplando una imagen con esperanza de consuelo, se está negando al Consolador verdadero. Juan 14:26 nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Cristo nos ha dicho. No hay sustituto para su consuelo. No hay imagen que pueda hacer lo que solo Él puede hacer.
El peligro de aferrarse a una fotografía no radica solo en lo emocional, tiene implicaciones espirituales. El alma que no suelta retiene, y lo que se retiene fuera de la voluntad de Dios se convierte en estorbo. Hebreos 12, 1 habla de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aunque una imagen no sea pecado en sí misma, puede transformarse en un peso que impide correr con libertad la carrera de la fe. El corazón necesita ser libre para adorar, para avanzar, para crecer. Cuando está encadenado a una representación del pasado, ya no responde con sensibilidad a la voz del Espíritu, sino a los ecos de lo que fue. El consuelo de Dios no anula el recuerdo, pero sí rompe las cadenas. No borra la historia, pero redirige el enfoque. En vez de vivir para mantener viva la presencia simbólica de quien partió, se comienza a vivir para glorificar a quien permanece. Porque Dios está presente. Él no es un recuerdo ni una imagen. Es vida, es fuego, es compañía eterna. Isaías 41, 10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa compañía no requiere fotografías ni símbolos. Solo requiere febrero. El proceso de sanidad espiritual incluye reconocer qué elementos del entorno están alimentando el dolor en lugar de permitir la paz. Si mirar una imagen cada día despierta lágrimas, angustia o un deseo incontrolable de volver atrás, entonces no está cumpliendo el propósito de memoria sana, está siendo un obstáculo. Dios no llama al olvido, llama a la libertad, llama a vivir con el recuerdo bajo su autoridad, no como una voz emocional que domina el presente. La esperanza del creyente no está atada a lo que perdió, está fundamentada en aquel que resucitó. Y si Cristo venció la muerte, entonces también nos llama a vencer el duelo, no negándolo, sino atravesándolo con fe. El Salmo 30, 5, lo proclama con poder. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esa alegría no se recibe mientras se vive en una habitación llena de luto emocional. No se recibe mientras el alma sigue prisionera de lo que no puede cambiar. Se recibe cuando el corazón dice: Señor, he llorado, he sentido, he perdido, pero ahora quiero vivir otra vez en la plenitud de tu propósito. Hay algo más que Dios quiere hacer, pero requiere espacio, no físico sino espiritual. Cuando se quita el foco del pasado y se coloca en el rostro de Cristo, entonces se empieza a ver con claridad. No es fácil, pero es necesario. No es inmediato, pero es posible, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17 lo declara con autoridad. Esa libertad incluye la capacidad de recordar sin ser arrastrado por la tristeza, de mirar una imagen sin convertirla en una extensión emocional del alma, de avanzar sin sentir que al hacerlo se traiciona el amor que se tuvo. El amor no se borra, pero tampoco debe gobernar. El amor que proviene de Dios honra el pasado, pero no lo idolatra. Guarda memoria, pero no se estanca. Mira hacia adelante porque sabe que la vida sigue teniendo propósito aún después de la pérdida. Y ese propósito solo puede cumplirse cuando el alma está libre, libre de ataduras, de rituales, de imágenes que ya no representan lo que Dios está haciendo hoy. La sanidad no siempre comienza con grandes actos, a veces comienza con una decisión interna, con una oración sincera que diga: Señor, ayúdame a soltar, ayúdame a confiar en que recordar no necesita ser sinónimo de tristeza. Enséñame a colocar cada recuerdo bajo tu señorío y a vivir con la expectativa de que aún me tienes aquí, porque todavía hay algo por cumplir. En ese punto,
La fotografía deja de ser una trampa emocional. Se convierte en lo que siempre debió ser. Un recuerdo guardado, no un altar. Una imagen que honra, pero no domina. Y el alma, al fin, respira. Porque ha soltado lo que la detenía. Porque ha elegido confiar en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Porque ha entendido que lo que queda por vivir aún está cargado de sentido, de llamado, de promesas que esperan ser cumplidas. Dios no desea que guardes tu vida entre marcos del pasado. Desea que camines hacia el diseño eterno que preparó para ti, sin cadenas, sin sombras, sin ataduras emocionales disfrazadas de homenaje, solo con su luz, su verdad y su presencia como guía perfecta. Porque en Cristo todo lo que parecía perdido se transforma en camino y todo lo que parecía final se convierte en inicio. Hay momentos en los que el hogar, que debería ser un lugar de paz y refugio, comienza a sentirse espiritualmente cargado. Sin razón aparente, el ambiente se torna denso, el descanso se interrumpe, la oración se vuelve difícil y la presencia de Dios parece lejana. En muchos casos la causa no está en algo visible, sino en lo que espiritualmente se ha permitido que habite entre las paredes del lugar. Cuando objetos cargados de significado emocional comienzan a ocupar posiciones de importancia espiritual, cuando se les asigna una conexión más allá del recuerdo, entonces el ambiente es alterado en lo invisible. Las fotografías de los fallecidos, cuando son utilizadas de manera indebida, pueden convertirse en puntos de contaminación espiritual que afectan directamente la atmósfera del hogar. Dios es un Dios de orden y donde reina su presencia hay paz. Su espíritu no habita en medio de la confusión, ni comparte espacio con prácticas que Él mismo ha prohibido. En Josué 7 se relata un momento en que el pueblo de Israel fue derrotado en batalla por causa de una transgresión oculta. Un hombre llamado Acán había tomado para sí objetos que estaban bajo maldición y aunque los escondió, sus consecuencias espirituales afectaron a toda la comunidad. El pecado secreto de uno abrió una brecha en el campamento. No fue la presencia física del objeto lo que causó la derrota, sino el significado espiritual que ese objeto tenía a los ojos de Dios. Esta historia no es una reliquia del pasado, sino un principio espiritual vigente. Lo que guardamos, lo que permitimos, lo que mantenemos en nuestros espacios puede abrir puertas espirituales que no reconocemos a simple vista. Cuando una fotografía de un ser fallecido se convierte en el centro de devoción, cuando se le rodea con velas, flores o símbolos, cuando se le habla esperando consuelo, se está transformando en un altar. Puede no parecerlo externamente, pero espiritualmente funciona como tal. Y todo altar que no ha sido consagrado al Dios vivo es un altar extraño. El enemigo no necesita un permiso verbal para operar, solo necesita una legalidad abierta. Cuando se le da un objeto, una función espiritual que no le corresponde, se está entregando una parte del corazón, del pensamiento y del espacio a una influencia que no proviene del cielo. El hogar se convierte entonces en un lugar dividido, donde la presencia de Dios no puede manifestarse con plenitud porque hay competencia espiritual. En 2 Reyes 23 se relata cómo el rey Josías, al descubrir la palabra de Dios, emprendió una limpieza espiritual en todo el territorio. Derribó altares, destruyó imágenes y eliminó toda práctica que desviara al pueblo del único Dios verdadero. Lo que comenzó como una reforma externa tuvo consecuencias internas. El pueblo fue restaurado, la maldición fue detenida y la comunión con Dios fue renovada. Ese mismo principio se aplica hoy. Para que la paz de Dios reine en un hogar, es necesario remover
todo aquello que represente una mezcla espiritual. Y aunque muchas veces se hace sin mala intención, la ignorancia no protege del efecto. Proverbios 14:12 afirma: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece inofensivo puede estar generando consecuencias eternas. El uso ritualizado de las fotografías de los fallecidos no solo afecta el corazón, sino también el entorno. El espíritu humano es profundamente sensible y cuando se expone a símbolos cargados de intención espiritual no aprobada por Dios, comienza a experimentar confusión, desasosiego, pesadez y pérdida de dirección. La oración pierde fuerza, la fe se debilita y la palabra ya no penetra con claridad. Esto no es coincidencia, es el resultado de una contaminación que se introduce a través de lo que ha sido elevado sin la dirección del Espíritu. Romanos 1:25 habla de quienes cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta inversión espiritual, aunque parezca distante, ocurre cada vez que se entrega veneración a una imagen que representa lo que ya no está bajo el control humano. Cuando el corazón decide retener lo que debe ser entregado a Dios, el alma se ve envuelta en una batalla. Y esa lucha no se queda en lo invisible, sino que invade el espacio físico. El hogar debe ser un santuario de paz, no un mausoleo espiritual. Las paredes no deben estar cargadas de dolor ni de invocaciones silenciosas que mantienen viva una conexión contraria a lo que Dios ha establecido. En Deuteronomio 7:26 se dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Aunque este texto se refería a ídolos extranjeros, el principio espiritual es el mismo. Lo que contamina el ambiente debe ser retirado, no justificado. El discernimiento es esencial. No se trata de vivir con temor, sino con revelación. Lo que una imagen representa en lo profundo del alma es lo que determina su influencia. Si es solo un recuerdo guardado, no hay conflicto. Pero si se ha convertido en un símbolo de dependencia, si se le habla, si se le asigna un lugar especial para ser contemplado como si fuera portador de presencia espiritual, entonces se ha cruzado una línea. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo deja claro. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Aunque la escultura sea emocional, aunque el altar sea interno, el principio no cambia. La atmósfera espiritual de una casa es moldeada por lo que se permite y por lo que se honra. Si se honra el recuerdo más que la palabra, si se permite una práctica emocional más que una vida guiada por el Espíritu, entonces el resultado será confusión, no comunión. El hogar que desea ser lleno de la paz de Dios debe ser purificado de toda mezcla. Y esa purificación comienza con un examen profundo del corazón, de las intenciones, de los gestos, de los hábitos. 2 Corintios 6, 16, 17 pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando una imagen se convierte en el punto de referencia para recordar, para llorar, para hablar, para buscar dirección, entonces ya no está cumpliendo una función natural. Se ha vuelto un sustituto emocional del consuelo que solo Dios puede dar. Y ese sustituto, por más cargado de amor que esté, sigue siendo una desviación espiritual. La fotografía se convierte así en un ídolo silencioso, en un altar sin nombre, en un obstáculo que impide que el Espíritu Santo fluya
con libertad en el lugar. Las consecuencias se manifiestan no solo en el ambiente, sino en las relaciones, en la salud espiritual de los miembros del hogar, en la claridad con la que se perciben las cosas de Dios. El Señor es celoso de su lugar, no porque sea inseguro, sino porque sabe que todo lo que compita con su presencia solo puede traer confusión y destrucción. El hogar debe ser tierra santa, espacio de adoración verdadera, lugar de intimidad con aquel que vive para siempre. Cuando el altar está contaminado, la comunión se interrumpe. Cuando el foco está desviado, la revelación se apaga. Cuando el recuerdo se exalta por encima de la obediencia, entonces se construye un lugar donde Dios ya no se manifiesta con poder. Salmo 24, 3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este llamado no es una opción, es un estándar. Para que la paz de Dios habite, es necesario que su verdad sea la base. Y esa verdad no admite sustitutos. No hay objeto, por más significativo que sea, que deba mantenerse si interfiere con la comunión. No hay tradición emocional que deba sostenerse si obstaculiza la presencia del Espíritu. No hay recuerdo que deba ser adorado. Solo el nombre de Dios debe ser exaltado. Solo su presencia debe llenar la casa. Solo su voz debe ser escuchada. Cuando el corazón decide rendirse por completo, el hogar se transforma, no por lo externo, sino por lo que sucede en el espíritu. Se limpian los altares ocultos, se quitan los adornos del dolor, se destruyen los vínculos emocionales disfrazados de homenaje. Y en ese acto de entrega, Dios responde con poder. Joel 2:12-13 dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El arrepentimiento sincero, la entrega verdadera, la obediencia radical abren el cielo sobre el hogar. Y donde antes había opresión, ahora hay gozo. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde antes había lágrimas sin sentido, ahora hay propósito eterno. El hogar debe reflejar la luz del cielo, no las sombras del pasado. Debe ser un altar de alabanza, no una galería de memorias detenidas. Cada espacio debe invitar a la adoración, no al lamento perpetuo. Cada pared debe recordar las promesas de Dios, no las pérdidas irreparables. Porque el Dios que habita en medio de su pueblo es un Dios de vida, no de muerte, de libertad, no de cadenas, de paz, no de tensión, de restauración, no de repetición. El alma que desea vivir en plenitud debe examinar su entorno, no para desechar todo lo antiguo, sino para ponerlo en su lugar. Lo que fue parte de la vida, ahora debe ser parte del testimonio, no del presente emocional. Lo que fue amado, ahora debe ser recordado con libertad, no con dolor. Y lo que permanece debe ser Cristo, y solo Cristo. En ese lugar de pureza, el hogar se convierte en santuario. En ese estado de entrega, el espíritu se mueve sin impedimentos. En esa decisión firme, el enemigo pierde todo derecho legal sobre el ambiente. Y en ese momento, la casa vuelve a ser casa. El alma vuelve a descansar. La fe vuelve a florecer. Porque cuando el altar es limpio, Dios desciende con gloria. Cuando el corazón es sincero, su voz se hace clara. Y cuando la obediencia es total, el cielo se abre sobre cada habitación, cada rincón, cada corazón. Y entonces, lo que antes era una atmósfera de confusión, se transforma en espacio de adoración. Lo que antes era carga, se vuelve testimonio. Lo que antes era sombra, se convierte en luz. Porque el Señor, cuando es entronado, transforma todo lo que toca. Y su presencia, cuando es honrada, no deja nada igual. Cuando se comprende el verdadero propósito de la vida en Cristo, se abre ante el alma una nueva forma de ver la muerte, el recuerdo y la honra.
todo aquello que parecía imprescindible comienza a perder fuerza cuando el Espíritu Santo revela que la gloria de Dios no habita en imágenes ni en prácticas que intentan mantener vivo lo que ya fue entregado a la eternidad. El deseo de honrar a un ser querido no puede estar por encima de la obediencia a los principios espirituales que Dios ha establecido desde el principio. En lugar de levantar altares emocionales o conservar vínculos invisibles con los que han partido, el llamado es a edificar una vida que refleje el carácter de Cristo. El verdadero legado no se encuentra en una fotografía conservada con solemnidad, sino en una vida vivida con fidelidad. Proverbios 17 dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La bendición no proviene de objetos que retienen el recuerdo, sino de acciones que testifican una fe auténtica. Cuando alguien ha partido, su vida queda escrita en las huellas que dejó en otros, no en las imágenes que guardamos. Y cuando se trata de honrar esa memoria, no hay mejor manera de hacerlo que continuando con una vida de obediencia, consagración y entrega al propósito eterno. Hebreos 12. Uno nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, rodeados de una gran nube de testigos. Este pasaje no invita a invocar a los que han partido, sino a inspirarnos por su testimonio de fe y a avanzar sin detenernos. Dios no nos llamó a vivir mirando hacia atrás, sino a caminar con la vista fija en Jesús. Cuando el corazón está lleno de su presencia, ya no necesita buscar consuelo en una imagen, porque ha encontrado descanso en la verdad. El Espíritu Santo consuela sin mediadores, fortalece sin necesidad de objetos y guía sin interferencias emocionales. Recordar no es pecado, amar no es idolatría, pero cuando el recuerdo toma el lugar de la esperanza y cuando el amor se convierte en dependencia, se ha cruzado una línea peligrosa. El llamado de Dios es a vivir en libertad, no en ataduras emocionales. Juan 8:36 declara: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad incluye la capacidad de recordar sin quedar atrapado, de amar sin quedar limitado, de honrar sin rendir culto. El rostro del que partió puede quedar en una imagen, pero su verdadero impacto debe estar en la transformación que esa pérdida generó en quien quedó. Y si esa transformación nos acerca más a Dios, si nos impulsa a vivir con mayor entrega, entonces su memoria ha cumplido un propósito eterno. Porque lo único que permanece para siempre no es una imagen enmarcada, sino la obra que el Espíritu de Dios realiza en el corazón que le pertenece por completo. La verdadera libertad espiritual no comienza cuando se borran los recuerdos, sino cuando se redime el significado que les hemos dado. El problema no ha sido la existencia de una imagen, sino lo que hemos permitido que represente. Y al final de todo este camino, cuando la luz de la palabra ha sido confrontación y guía, queda una pregunta crucial. ¿En qué lugar del corazón hemos colocado a Dios? Porque si algo ha ocupado ese centro, ya sea el dolor, la nostalgia o un símbolo, entonces ese lugar necesita ser restaurado. Y esa restauración no se logra solo con conocimiento, sino con rendición. Dios no desea quitarte lo que amas, desea devolverte el orden eterno que trae plenitud. No quiere que entierres el amor, sino que lo ofrezcas, porque lo que es entregado a Él nunca se pierde, solo se transforma. Cuando se entrega al Señor lo más íntimo, incluso lo que duele, incluso lo que fue valioso, entonces Él toma eso y lo convierte en parte de tu llamado, en parte de tu herencia espiritual, en parte de tu ministerio. El amor en las manos de Dios ya no duele, sana, purifica y se convierte en una fuerza que impulsa hacia lo que aún queda por construir.
La memoria del pasado no puede ser más fuerte que la revelación del presente. El rostro que viste una vez no puede tener más autoridad que el rostro de aquel que vive para siempre. No fuiste creado para cargar sombras, sino reflejar luz. Y esa luz no se encuentra en lo que quedó atrás, sino en aquel que se sienta en el trono. Apocalipsis 4 describe una escena celestial donde los seres vivientes no cesan de clamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Allí no hay imágenes del ayer, ni altares de lo que se perdió. Hay adoración pura, dirigida al único digno. Ese es el modelo de vida que fuimos llamados a vivir. La mayor honra que puedes dar a quien amaste no es conservar su imagen, sino dejar que Dios transforme tu historia a través de esa pérdida. No es repetir lo que fue, sino permitir que esa etapa cerrada sea el fundamento de algo nuevo. El propósito de Dios no termina con la partida de alguien. De hecho, muchas veces comienza a revelarse con mayor claridad después del dolor. Porque cuando el alma se queda sin apoyos humanos, comienza a depender verdaderamente de lo eterno. Y es ahí donde nace la plenitud. Que tu casa ya no sea un museo del ayer, sino un altar vivo donde cada espacio, cada palabra y cada decisión refleje que tu confianza está solo en Dios. Que tu memoria sea redimida, no para olvidar, sino para avanzar. Porque cuando Él ocupa el trono de tu alma, todo lo demás encuentra su lugar. Y entonces incluso el recuerdo más doloroso se convierte en testimonio, en semilla, en promesa cumplida. En ese punto, al fin, la paz no depende de lo que conservas, sino de aquel que te sostiene. Y en Él todo cobra sentido.